buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora mirando a la tensión en Siria, el papel de Rusia, la respuesta de Claudia Sheinbaum a las últimas amenazas de Donald Trump y también foco puesto en Ucrania y en la OTAN. Empezamos mirando al expresidente de Siria, Bashar al-Assad, en vísperas de su derrocamiento. El expresidente sirio renunció, abandonó un acuerdo con Estados Unidos para impedir que Damasco proporcionara asistencia logística a Teherán y proporcionara a su territorio para el suministro de ayuda de Irán a la organización de Hezbollah a cambio del levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses. Es lo que informa The Washington Post, citando al exdiplomático sirio Bassam Barabandi. Como señaló la publicación, varias semanas antes de la ofensiva de la oposición armada en Siria, los estadounidenses, a través de los Emiratos Árabes Unidos, ofrecieron al líder sirio negarse a proporcionar a Irán su territorio para abastecer a Hezbollah. A cambio, Estados Unidos prometió un levantamiento gradual de las sanciones contra Siria. Sin embargo, Assad rechazó esta oferta. Más fatal para Assad, según Washington Post, fue su negativa a mejorar las relaciones con el presidente turco Tayyip Erdogan, quien ofreció normalizar las relaciones con Damasco a cambio de contener a las fuerzas kurdas y devolver al menos a una parte de los refugiados sirios al territorio de la República Árabe. Al Jazeera además ha revelado el inicio de una reunión entre el comandante de las operaciones de la oposición armada siria, Ahmed al-Sharaa, el primer ministro sirio, Mohamed al-Jerali, y el jefe de gobierno de salvación, Mohamed al-Bashir. Al Jazeera dijo que la reunión se estaba celebrando para determinar los acuerdos para la transferencia de poder y evitar que Siria entre en un estado de caos. Mohamed al-Bashir será el encargado de formar un nuevo gobierno sirio para gestionar la fase de transición. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin decidió personalmente conceder asilo político al expresidente sirio Bashar al-Assad. Es lo que informa este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Señaló que la agenda del líder ruso no incluye actualmente ninguna reunión con al-Assad. Asimismo, Peskov apuntó que no tenía nada que decir sobre su paradero en respuesta a las publicaciones de que éste había llegado a Moscú el domingo por la noche. Añadió que Rusia está firmemente comprometida a mantener el diálogo sobre Siria con todos los países de la región. Decía, estamos dialogando con otros estados de la región también sobre asuntos sirios. De hecho, en Siria ahora habrá un periodo muy difícil asociado a la inestabilidad y, por supuesto, es importante mantener el diálogo con todos los países regionales en este sentido. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin mandaba una advertencia. Dice que nadie puede conquistar ni quebrar a Rusia. Escuchamos sus palabras. В том, что мы победим. И покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа. También miramos al presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, advirtió este lunes que cualquier ataque a las bases militares rusas en Siria provocará una fuerte respuesta. Dice que los opositores saben que si atacan sus bases se enfrentarán a las consecuencias. Destacó el papel crucial de estas bases y confirmó que continuarán con su misión, tal y como ordenaba el presidente Vladimir Putin. También afirmó que la seguridad de las bases está garantizada por las Fuerzas Armadas rusas, a pesar del deseo de algunos adversarios de que sean eliminadas. Estas declaraciones se produjeron después del derrocamiento de Bashar al-Assad. La embajada de Siria en Rusia ha confirmado este lunes que el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia. Decía, sí, está aquí en Moscú, es lo que apuntaba un portavoz de la delegación diplomática a la agencia TASS, que añadió que la embajada no ha tenido contacto con el derrocado mandatario. Poco antes, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, eludió comentar la presencia de Assad y su asilo en Rusia. Según informes, además, personal militar ruso se encuentra atrapado en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El depuesto presidente sirio ha huido a Rusia, donde recibió asilo de su antiguo aliado, según varios medios. Esto siguió a los avances en todo el país de los rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomaron el control de la capital Damasco en un giro dramático y repentino en la guerra civil que comenzó en 2011. Rusia no pudo o no quiso brindar el apoyo militar necesario para mantener a Assad en el poder, como lo hizo en 2016, cuando su intervención en Siria le permitió proteger sus importantes activos militares, como sobre todo la base naval en la ciudad portuaria de Tartus. También miramos a la reacción de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destacado este lunes que el colapso del régimen del presidente Bashar al-Assad en Siria se debió a la ausencia de tropas rusas que están combatiendo
en Ucrania. Decía, vemos que el régimen de Assad ha caído, es lo que apuntaba antes de la reunión con el primer ministro estonio Kristen Michal. Señaló que esto no se debió solo a los esfuerzos de las fuerzas rebeldes y sus partidarios, sino también porque no hay verdaderas tropas rusas allí. Según Zelensky, en Ucrania hay cerca de 800.000 soldados rusos. Dice que esto significa que todo el ejército está luchando contra el pueblo ucraniano. Advertía que Rusia recuperaría su posición en Siria y otros países si Ucrania cayera. También les contamos que la coalición insurgente islamista que derrocó al presidente sirio ha pedido este lunes a los millones de sirios que se vieron forzados a abandonar su país a regresar para contribuir a la construcción del futuro. En un escueto mensaje en Telegram, el mando de operaciones militares de la Alianza invitó a todos los sirios cuyas circunstancias les obligaron a abandonar su patria a regresar y contribuir en la construcción del futuro del país. Decía que van a crear las condiciones adecuadas para garantizar un entorno seguro y estable para recibirles. También miramos a la reacción de Estados Unidos con su presidente Joe Biden, que enviaba un mensaje claro, de que son conscientes de que ISIS buscará cualquier vacío para restablecer sus capacidades y crear un refugio seguro. Advierte que no lo permitirán. En un mensaje desde la Casa Blanca señalaba que mantendrán la misión en Siria, donde cuentan con 900 soldados desplegados como parte de una misión para prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. Escuchamos a Joe Biden. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. El presidente de Estados Unidos, que decía que Washington se comprometerá con todos los grupos sirios mientras el país se embarca en una transición después de la caída de su presidente Bashar al-Assad. Biden confirmaba que planea hablar con líderes regionales y enviar funcionarios a Oriente Medio, porque Washington espera influir en lo que Biden ha descrito como la mejor oportunidad en generaciones para que los propios sirios forjen su futuro. Precisamente, pendientes de Estados Unidos, les contamos que está trabajando con varios países en Oriente Medio para evitar que las armas químicas poseídas por el régimen de Assad caigan en manos equivocadas. Es lo que apuntaba un funcionario a los periodistas. Estados Unidos y sus aliados estaban preocupados de que el colapso del ejército sirio y otras fuerzas de seguridad permitan a grupos terroristas apoderarse de armas peligrosas en poder del régimen de Assad. Decía, apoyaremos a los vecinos de Siria, Líbano, Irak, Jordania e Israel ante cualquier amenaza que pueda surgir de Siria. Es lo que apuntaba el presidente Biden en un discurso este domingo. En este sentido, Antony Blinken dijo que van a apoyar los esfuerzos internacionales para responsabilizar al régimen de Assad y a sus partidarios por las atrocidades y abusos perpetrados contra el pueblo sirio, incluido el uso de armas químicas. También miramos a la reacción de la OTAN. Dice que Irán y Rusia comparten la responsabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo sirio. Es lo que declara este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al día siguiente del derrocamiento de Bashar al-Assad. Decía que Rusia e Irán fueron los principales apoyos del régimen de Assad y comparten la responsabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo sirio. Es lo que apunta en un comunicado. Dice que esos dos países también demostraron ser socios poco confiables, abandonando a Assad cuando dejó de serles útil. El jefe de la OTAN ha agregado que se trata de un momento de alegría, pero también de incertidumbre para el pueblo de Siria y la región. Esperan una transición pacífica del poder y un proceso político inclusivo liderado por Siria. La OTAN ha dicho que observará de cerca cómo se comportan los líderes rebeldes durante esta transición de poder en Siria y añade que esos dirigentes deben defender el Estado de Derecho, proteger a los civiles y respetar a las minorías religiosas. En Israel, sus autoridades aseguran que entre los lugares bombardeados durante las últimas horas en Siria figuran instalaciones en las que supuestamente habría armas químicas y proyectiles de largo alcance, tras enviar tropas a territorio sirio tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, ante la ofensiva relámpago de yihadistas y rebeldes. Dice que el único interés que tienen es la seguridad de Israel y sus ciudadanos, en lo que apunta el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar. Decía, por eso hemos atacado sistemas de armas estratégicas, por ejemplo, lo que quedan de armas químicas, misiles y cohetes de largo alcance, para que no caigan en manos de los extremistas. En este sentido, su portavoz David Mencer decía que la caída de al-Assad es un hecho histórico. Lo escuchamos.
Next on Syria, the collapse of the Assad regime is truly an historic moment for the Middle East. As the Prime Minister has said, the end of tyranny in Damascus offers a great opportunity, but is also fraught with significant dangers for Israel. Israel's forceful action against Hezbollah and against Iran, Assad's main supporters, were in turn used by Assad's enemies. It set a chain of events, a chain reaction for those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means that Israel has had to take action against these possible threats. One of them clearly is the collapse of the Separation Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement had held for 50 years. The Syrian army having abandoned its positions, Israel's government gave our forces the order to take over these positions to ensure that no hostile jihadi forces or Hezbollah embedded themselves right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. As always, Israel first and foremost puts forward a hand of peace to those beyond our border, in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and also to the Muslims who want to live in peace with Israel. We are following events very, very carefully. If we can establish neighborly relations and peaceful relations with the new forces emerging in Syria, then that is clearly our desire. We want nothing more. En Israel miramos al primer ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta múltiples cargos de corrupción en los tribunales israelíes. Va a testificar este martes por primera vez en su juicio. Se enfrenta a 3 casos separados de corrupción presentados en 2019. El caso 1000, el caso 2000 y el caso 4000, que incluyen acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. Niega haber actuado mal y afirma ser una víctima de cacería de brujas orquestada políticamente por sus rivales y los medios de comunicación para sacarle del cargo. También conocido como el caso de los regalos, este acusa al primer ministro israelí de fraude y abuso de confianza. Se trata de acusaciones de que Netanyahu y su esposa Sara recibieron lujosos regalos de 2 ricos empresarios a cambio de favores políticos. También miramos a Irán. Afirmaba que el eje de la resistencia se verá afectada por la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria, pero aseguró que no parará la lucha contra Israel. Decía que es natural que el frente de resistencia se vea afectado, es lo que apuntaba Abbas Araghchi en una entrevista televisada a última hora de este domingo. El eje de la resistencia es una alianza informal anti-israelí liderada por Irán y formada por los palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbollah, los hutíes del Yemen, una miríada de milicias en Irak y hasta ahora Siria. El país árabe era el único estado que formaba parte de esa alianza y jugaba un importante papel porque daba a Irán acceso directo a Hezbollah. También miramos a la reacción internacional con autoridades de Alemania y Austria que han suspendido este lunes todos los procedimientos de aquellas solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída este fin de semana del régimen del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Un portavoz de la Oficina de Migración y Refugiados de Alemania ha confirmado que los procesos han sido suspendidos, una decisión que afectará a unos 47.000 solicitantes de asilo, dado que la situación política en Siria era un componente fundamental a valorar a la hora de resolver estas solicitudes. Es lo que indica la agencia de noticias DPA. Dice que la Oficina de Migración y Refugiados revisa cada caso de forma individual y analiza la situación sobre el terreno en el país de origen de los solicitantes en cuestión, es lo que asevera el portavoz en una rueda de prensa. En este sentido se manifestaba el canciller alemán Olaf Scholz. Dice que la caída de Assad es una buena noticia. Lo escuchamos. Die letzten Jahre hat das syrische Volk unter Assad entsetzliches Leid erfahren. Deshalb ist das Ende der Assad-Herrschaft erstmal eine. Precisamente el propio Scholz decía que Siria debe vivir bajo el imperio de la ley. Volvemos a escuchar a Scholz. Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann und dass Recht und Ordnung dort hergestellt werden. Dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen. Allen Syrerinnen und Syrern muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung möglich gemacht werden. Daran werden wir die nächste syrische Regierung messen.
Mientras tanto, el gobierno francés está trabajando para suspender los actuales casos de asilo procedentes de Siria tras la caída del presidente Bashar al-Assad, es lo que apuntaba el Ministerio del Interior, añadiendo que posiblemente se tomará una decisión al respecto en las próximas horas. París está trabajando en una solución similar a la propuesta por Alemania, que dijo anteriormente que suspendería las solicitudes de asilo, es lo que apuntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Otros países de la Unión Europea han hecho lo mismo. También miramos a China. Subrayaba este lunes la importancia de que el futuro y el destino de Siria sean decididos por el pueblo sirio tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, destacaba que las partes involucradas deben encontrar una solución política que permita restablecer la estabilidad y el orden en el país tras más de una década de conflicto. En sus declaraciones, Mao enfatizó que la soberanía e integridad territorial de Siria deben ser respetadas y reafirmó que Pekín sigue de cerca los acontecimientos en el país en referencia a los recientes movimientos israelíes. Pekín ha sido en los últimos años, junto a Rusia, uno de los últimos grandes aliados del régimen de Bashar al-Assad, con quien el presidente chino Xi Jinping anunció en septiembre el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Siria que marcará un hito en sus relaciones. Miramos en este caso a Rusia. Les contamos que el submarino diésel eléctrico UFA y el remolcador de salvamento Alatau de la flota del Pacífico de Rusia han entrado en el puerto chino de Qingdao, es lo que informa este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Los marinos rusos mantendrán en los próximos días una serie de reuniones con representantes de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, además de visitar su academia de buceo. El submarino UFA entró en servicio en la Armada de Rusia en noviembre de 2022. Según el Ministerio de Defensa, los submarinos de esta serie poseen una combinación óptima de sigilo acústico y alcance de detección de objetivos, así como un potente armamento de torpedos y misiles. También miramos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que mantuvo en los últimos días una conversación con el mandatario chino Xi Jinping, lo que significaría el primer contacto directo entre ambos políticos desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se celebraron el pasado 5 de noviembre. Durante una entrevista con la periodista de NBC News, Trump explicó que si hubiera resultado ganador de los comicios presidenciales del 2020, podría haber persuadido a China para que aplicara la pena de muerte a aquellas personas que envíen fentanilo a territorio estadounidense. Sin embargo, indicó que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no terminó esa discusión con su homólogo chino. Decía Trump: tenía un acuerdo con el presidente Xi con quien me llevo muy bien. Afirmó que había tenido comunicación con el mandatario chino la semana pasada. En Taiwán, los militares están en alerta máxima ante el aumento de las unidades armadas del Ejército Popular de Liberación de China cerca de la isla, es lo que anuncia el Ministerio de Defensa taiwanés. Según informa Taipei Times, desde el domingo Pekín casi duplicó el número de buques desplegados cerca de Taiwán y el lunes restringió la circulación en 7 zonas del espacio aéreo al este de las provincias costeras chinas de Fujian y Zhejiang en el estrecho de Taiwán. Dice que en respuesta a estas acciones el Ministerio de Defensa ha iniciado ejercicios de preparación para el combate, teniendo en cuenta las amenazas enemigas, las condiciones meteorológicas y el posicionamiento táctico, es lo que declara el organismo, añadiendo que sus unidades militares se encontraban en la alerta máxima. También miramos a Ucrania. Dice que necesita acciones más contundentes de Alemania con respecto a su ingreso en la OTAN y sobre el suministro de misiles de largo alcance de Taurus, es lo que declara el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro en Kiev con el líder de los conservadores alemanes y candidato a canciller en las elecciones de febrero, Friedrich Merz. Decía Zelensky: contamos con acciones más fuertes y decisivas por parte de Alemania. De usted personalmente respecto a la geopolítica, respecto a la OTAN, realmente queremos escuchar su postura. Contamos mucho con el fortalecimiento de capacidades de largo alcance de Ucrania. El mandatario ucraniano también agradeció a Alemania los más de 37.000 millones de euros de ayuda proporcionados por el país a Ucrania desde el inicio del conflicto y expresó su esperanza de que Berlín siga apoyando a Kiev. Pendientes de las peticiones de Zelensky a la OTAN, mirando también la respuesta de Rusia a Donald Trump, también declaraciones en los últimos minutos por parte de Claudia Sheinbaum. Una pausa, 2 minutos, nos contamos todo enseguida en Negocios Televisión. La macroeconomía es muy importante para poder saber el contexto general de los mercados y cómo aprovechar esa situación para beneficio de nuestras carteras. Aprende esto y mucho más en el Máster de Trading de Active Trades. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde.
¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión mirando a la tensión en Ucrania, pendientes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que anunciaba este lunes su intención de llamar al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la adhesión de su país a la OTAN. En declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el candidato a canciller de la Unión Demócrata Cristiana, Zelensky señalaba que Biden es el presidente en ejercicio, aunque saliente, y mucho depende de su posición. Añadió que no tiene sentido hablar de ello con el presidente electo Donald Trump, ya que aún no está en la Casa Blanca. Los comentarios de Zelensky se produjeron después de que se informara que el plan de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania incluye ciertas concesiones territoriales a Rusia y la suspensión de la candidatura de Kiev a la OTAN. Precisamente Zelensky decía que puede considerar la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron para el posible despliegue de personal militar occidental en Ucrania mientras Ucrania no esté en la OTAN. Es lo que apuntaba el propio Zelensky. Decía, se lo digo con franqueza, podemos pensar y trabajar sobre la posición de Macron. Recuerden que propuso que una parte de las tropas de un país determinado estuviera presente en algunos territorios de Ucrania, lo que garantizaría la seguridad de Ucrania aunque no esté en la OTAN. Al mismo tiempo, según Zelensky, deben existir ciertas condiciones para ello. Decía antes, debemos tener una comprensión clara de cuándo Ucrania estará en la Unión Europea y cuándo estará en la OTAN. En Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores Mikhail Galuzin ha declarado este lunes que Moscú sigue abierto a las negociaciones con Ucrania para resolver el conflicto en curso. En declaraciones a los periodistas, criticó a los gobiernos occidentales, afirmando que no tiene la voluntad de presionar a Kiev para que levante su autoprohibición de entablar conversaciones con Rusia. Decía, por nuestra parte, nunca hemos estado cerrados a las negociaciones, siempre hemos estado abiertos a ellas. El régimen de Kiev y los estados occidentales que lo gobiernan se están cerrando. Las declaraciones se producen después de que Zelensky anunciara su intención de llamar a Joe Biden para discutir la adhesión de su país a la OTAN. También miramos a Donald Trump, que quiere un alto el fuego inmediato entre Ucrania y Rusia, además del inicio de negociaciones para poner fin a la guerra. El presidente electo de Estados Unidos aseguraba en Truth Social que Zelensky y Ucrania quieren un acuerdo y acabar con esta locura. Pocas horas después de reunirse con Zelensky y con Macron, lanzaba este llamamiento en su red social. Además, el propio Donald Trump publicaba que conoce bien a Vladimir Putin y que este es su momento de actuar. Añadía que China puede ayudar y que el mundo entero está esperando. Dice que hay demasiadas vidas innecesariamente desperdiciadas y que se destruyen demasiadas familias. Si esto continúa así, decía Trump, puede convertirse en algo mucho peor. El Kremlin, que ha dicho este lunes que hasta ahora no había tenido contacto con Donald Trump o su equipo, después de que el presidente electo de Estados Unidos pidiera un alto el fuego inmediato y negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la locura de la guerra. Cuando se le preguntó si hubo algún contacto con Trump o su equipo, Peskov respondió que no, que todavía no ha habido contactos. Peskov dijo que el Kremlin había dejado clara su posición durante una inusual declaración este domingo. Decía que Rusia estaba abierta a conversaciones, pero que éstas debían basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022 y en las realidades actuales en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han estado avanzando a su ritmo más rápido desde los primeros días de la guerra.
Miramos también a Rusia con el presidente Vladimir Putin y sus planes para construir una superprisión cerca de Ulan-Ude, una ciudad en el lejano oriente de Rusia, que han sido archivados, es lo que anunciaba el gobernador de Buriatia, Alexei Sidenov, durante una conferencia de prensa. Decía que este proyecto se abandonó por falta de financiación. Además, por razones obvias, las cárceles ahora están casi vacías. Dice que la urgencia de la construcción ha disminuido, es lo que informaba el medio Meduza. Además, agregó que no hay un cronograma revisado para el proyecto y que los planes para la prisión se han pospuesto indefinidamente. Desde hace más de 2 años, Rusia recluta prisioneros para luchar en la guerra de Ucrania. Se desconoce, eso sí, el número exacto de reclusos reclutados en cárceles y en centros de detención. Sin embargo, en 2023 el número de reclusos en las cárceles rusas cayó a más de 54.000 personas, según apunta este medio. En Europa, el Consejo Europeo ha aprobado este lunes el segundo pago de 4.200 millones de euros en el marco del mecanismo para Ucrania. El primer tramo de subvenciones y préstamos por un valor total de 50.000 millones de euros se desembolsó en agosto. El Consejo ha señalado que Ucrania utilizará los fondos para apoyar su estabilidad macrofinanciera y el funcionamiento de su administración pública. Ha señalado que Kiev ha cumplido las condiciones y las reformas necesarias previstas en el camino del país hacia la adhesión a la Unión Europea. El Consejo ha tomado nota también de la difícil situación fiscal de Ucrania, instando a que se asigne rápidamente este pago. También miramos al Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy anunció este lunes que Reino Unido suspende el apoyo al gobierno georgiano y la cooperación bilateral en materia de defensa. Citó la reciente violencia impactante utilizada por autoridades georgianas contra los manifestantes. Las protestas en Georgia, que como saben estallaron el mes pasado después de que el primer ministro detuviera hasta 2028 el intento del país de ingresar a la Unión Europea. Decía Lammy que estas acciones empañan la posición internacional de Georgia y contradicen el compromiso constitucional con un futuro europeo. También miramos a Francia con el ministro de Exteriores francés Jean-Noël Barrot. Decía este lunes que no cree que Estados Unidos quiera salir de la OTAN en reacción a la amenaza que lanzó el presidente electo Donald Trump para exigir que los socios europeos paguen más por su defensa. En una entrevista a la emisora France Info, Barrot admitió que para Francia y para Europa elevar su nivel de defensa es una necesidad vital, teniendo en cuenta que la amenaza se desplaza cada vez más al oeste. Decía además: no creo que Estados Unidos quiera salir de la OTAN, pero Europa debe asumir una parte más importante de su seguridad. También miramos en este caso a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le respondió este lunes al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que reiteró las amenazas comerciales en contra del país latinoamericano y de Canadá. Incluso especuló con la opción de que formen parte de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump. Lo escuchamos. Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. Pero el día de ayer yo planteé que en el evento que estuvimos en Nuevo Laredo, que la única manera de competir con otras regiones del mundo pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el TEMEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. El presidente Trump fue quien firmó el TEMEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Decía Sheinbaum que cree que va a dejar un poco este diálogo a través de los medios y que obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Decía, eso lo sabemos todos y así lo tenemos que defender. Es lo que señalaba en un nuevo capítulo del largo intercambio de declaraciones que ha habido entre ambos líderes desde que el mes pasado Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El domingo Trump aseguró que cuando asuma por segunda vez como presidente, en enero próximo, promoverá que Estados Unidos deje de subvencionar a México y a Canadá, sus socios en el tratado comercial conocido como TEMEC.